Un amigo que conoce mucho de tecnología me comentaba lo siguiente. Le molestaba mucho que ver a personas de su edad, debe tener unos 38, 40 años mi amigo, pero le molestaba ver a personas de su edad saltando el torniquete del metro para no pagar. Lo mismo en la micro. Y reflexionaba respecto a cómo poder evitar que se transgreda esa norma básica, es decir, en tiempos antiguos, cuando no teníamos metro, habitualmente las micros venían repletas y a veces nosotros subíamos por la parte trasera de la micro y era algo muy peculiar nuestro, era el pasaje escolar, pagábamos la monedita de 100 pesos y la hacíamos correr y todos los pasajeros iba de mano en mano esa moneda, el chofer veía por su espejo retrovisor que éramos escolares y te enviaba el vuelto, 30 pesos, 60 pesos. Ya no recuerdo bien. Y el boleto venía de mano en mano junto con las moneditas. A veces se perdían 10 pesos. O el chofer no lo entregaba o alguien se quedaba con 10 pesos, pero daba lo mismo. Existía esa cultura, una cultura de pagar, de no evadir. Y en cierto modo, quien subía a la micro por la parte trasera y no pagaba era objeto de miradas inquisidoras de todos nosotros. Hoy en día, al parecer, se ha vuelto una moda el transgredir las normas. Vino un estallido social por 30 pesos y ahora todo está permitido. Incluso hay vendedores ambulantes en los andenes de algunos metros. Y realmente esa actitud permisiva en términos generales realmente genera controversia, genera algo de malestar, te genera también cierto grado de inseguridad a todo nivel. Y si antes en la micro subía un vendedor a venderte pichiruches, como se decía, hoy en día el que te vendía antes pichiruches ahora te vende audífonos, te vende luminarias para Navidad, te vende dulces, y ya no tan solo en la micro, sino que también en el metro, con carros vendiendo gaseosas, en fin. Y eso llama la atención. ¿Esa permisividad es positiva? Para mí no, lamentablemente. Es indudable de que se habló mucho de emprendimientos y claro, muchos se rieron en un comienzo de que el vendedor de Super 8 en la micro era un emprendedor. De ahí salieron muchos chistes y se hacía una mofa de aquel que vendía en la micro y se aducía de que él era un emprendedor, haciendo burla un poco a lo que Piñera en su momento hablaba sobre la capacidad de crear nuevos negocios. Incluso por ahí hubo un programa en Teleduc de la Universidad Católica que se llamó Creación de Nuevos Negocios. En fin, lo que trato de explicar es que en esta conversación con este amigo, bastante menor que yo, pero que maneja mucha tecnología, recordábamos todo esto y él pensaba cómo poder resolver el problema de la evasión en la tarifa, en el metro, en la micro. Y lo que le molestaba a él es que veía personas de su edad o tal vez algo menor que él que hacían lo mismo, es decir, después de 5 años de este gran estallido social supuestamente en protesta por la injusticia de muchas cosas, siguen haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, él se inspiró en cierta medida en todas esas cosas que hablan de China, en donde hay todo un control bien estricto. Incluso quienes se portan bien tienen cierto puntaje para acceder a líneas de crédito o a una mejor vivienda, etc. Es lo que él me dice, me cuenta y que, bueno, en muchos programas de TV lo dicen. Pero haciendo alusión a eso, me dijo lo siguiente: mira, ¿sabes qué? Es fácil establecer el control. La tecnología está y se puede implementar. Lo que pasa es que no se quiere invertir, o se ha invertido y no se quiere utilizar. Ahí viene un problema serio. Si la tecnología está y no se quiere utilizar es porque hay una filosofía a la permisividad, es decir, que todo sea un caos para que de esa manera se ganan elecciones. Y se apelan, ¿no es cierto? Se levantan banderas en función de tales y cuales minorías y cuales y tales derechos. Si no estuviera esa tecnología te creo, pero según él me dice sí, esa tecnología está. Y si no está, es cosa de agregarle los parches correspondientes y adquirir tal vez el hardware y los software adecuados y ya se puede implementar. ¿Y en qué consiste? Muy fácil. Me dice que la tarjeta VIP fácilmente se puede transformar en una cédula de identidad. Es decir, poner el root de la persona.
Entonces, esa tarjeta, por ejemplo, ya, a lo mejor es gratis. Imaginemos, en el peor, para que no haya protestas, para que no salten aquellos que buscan siempre justificar desmanes, sea gratis. Y cada cual va a una estación de metro o al registro civil y le entregan gratis la tarjeta VIP, que en el fondo es tu cédula de identidad. O que sea la cédula de identidad, ya que tiene un código QR, por lo tanto, qué mejor utilizar ese código QR que está a estar anexado al registro civil. Y en ese chip que está inserto en esa tarjeta, sea una cédula de identidad o sea una PIP común y corriente, ahí queda el registro de los viajes y de los pagos. Y eso, esa base de datos enorme de todo ciudadano, de todo chileno, comienza a enriquecerse con toda la información pertinente solamente, fíjate, solamente al pago de su transporte diario, de los abonos que él hace o de las cargas que hace por la tarjeta. Se ha dicho mucho que ahora, por ejemplo, si tú superas algo de 30.000 pesos, tienes algo de no sé cuánto gratis. No, eso son pamplinas, eso es falso. Lo ideal sería tener esta gran base de datos y a partir de esa base de datos, los bancos enriquecen sus bases de datos. ¿En qué sentido? El sistema financiero entonces, a través de esos pagos, van entregando una visión permanente del usuario, del ciudadano, del cliente. 3 dimensiones: usuario, cliente, ciudadano. Y en virtud de años, porque no estemos hablando de meses, sino ya de años, de haber sido un constante usuario pagando mes a mes sus pasajes, fácilmente el sistema financiero va estableciendo una tabla en una cierta regularidad y ahí cruzar información de la edad del ciudadano, cliente, pasajero, ¿te das cuenta? Y ciertos grados de beneficios. Tiene tal edad y ha estado 20 años pagando su VIP, su transporte. A eso sumado también si viaja fuera, a regiones. Claro que el sistema VIP solamente funciona aquí en Santiago, pero imaginemos, soñemos que esto sea aquí, en Santiago solamente. ¿Sería fácil? Sí, somos 7 millones de ciudadanos. ¿Qué mejor manera de hacer una prueba maestra de que el sistema funciona? ¿Y qué pasa con los que no pagan? Bueno, tendrían problemas en sus municipios porque no tendrían un registro de pagos constantes con la tarjeta VIP, que es solamente el transporte. No se está pidiendo que se haga un registro de cuenta corriente, cuenta vista, no. Es decir, frente a esa situación, quienes no pueden pagar realmente el transporte público tendrían cierto grado de regalías, llamémoslo así, y tendrían que estar registrados en sus respectivos municipios. ¿Se dan cuenta que es fácil? La tecnología está para alivianarnos la vida, pero lamentablemente hay quienes no quieren hacerlo porque en cierto modo tal vez se acusan solos. También forman parte de este circuito de otorgar ciertas regalías a los amigos, a los conocidos y no al resto de las personas que realmente lo necesitan. Es un tema bien apasionante, pero la tecnología está, es cosa de ponerla en marcha, pero no se hace, no porque no se pueda hacer. Yo creo que políticamente no se quiere hacer, que es distinto. Como ven, hay soluciones, se puede hacer, pero lamentablemente hay una visión política de evitar dar soluciones de ese tipo, porque se piensa más en un electorado que realmente en los ciudadanos. Y nótese bien, se piensa, las políticas están pensadas para un electorado que para un ciudadano común y corriente. Y es ese el problema que tienen nuestros políticos. Ya pronto van a empezar las propagandas políticas y fíjense ustedes, se van a levantar banderas en favor de esos electorados, no del ciudadano. Bueno, no tengo más comentarios que hacer.